Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, pues hoy quiero afirmar, quiero sobre todo antes que nada decir que estoy mal de la garganta. Estoy muy mal de la garganta y no, como digo, no quiero enrollarme mucho, ok, como estoy haciendo. No quiero tampoco hablar de más, así que bueno, explicando el mazo, tenemos aquí un tier 1 del formato nuevo, obviamente. Bueno, nuevo, obviamente no, pero nuevo, ok. Y bueno, pues un mazo que me encanta. Literalmente lo vi, le eché un ojo y dije, wow, este mazo me va a flipar. ¿Por qué? Porque es Temur Midrange, ok, se llama Temur Midrange, pero no tiene tan midrange, no tiene tanto de midrange como nosotros vemos, ¿no? Por así decirlo. Sino que intenta, sobre todo yo lo veo un mazo de ramp, así de simple, que intenta escalar hacia turnos altos para jugar el Regente Lunar, el Gurengan 7, para jugar el Goldspan Dragon o para jugar el Infierno de los Montes de Estrella. Puede considerarse perfectamente Temur Dragons, que seguiría siendo igual el mazo, así de simple. Tenemos cómo rampeamos hasta estos dos turnos gigantes. Tenemos de coste 1 Centinela Jasperas. Giramos una criatura entera que controlamos y agregamos mana de cualquier color. Está muy bien porque jugando Temur podemos tener fallos de colores, ok, cualquier mana que nos falte. Y con esto lo agregamos y oye, perfecto. Tenemos aparte, bueno, poseedor adinerado, que ganamos vida y encima abrimos tesoro cuando entra. Más que tenemos muchos combitos para hacer que ponga muchos tesoros. Y encima con Goldspan Dragon, ya no te digo nada. Dragon's Fire, que básicamente, bueno, sirve como removal, así de simple, matando cualquier dragón. Igual a la fuerza, la daño igual a la fuerza. Importante esto que yo me olvido siempre. Y por último tenemos aquí un par de counters. Bueno, un par no, digamos 6 counters de hecho. Pero esto más que nada es como land drop, ¿ok? Pero bueno, ahí está, la situación de Jaguar, ¿ok? Puede ser como counter y negar también para contrarrestar cualquier amenaza o cualquier tipo de barremesa, removal que tenga nuestro oponente. Así de simple. De coste 3 tenemos Busca Tormentas Temeraria, preparar con él. Y obviamente Fábula del Rompespejos. Al ser midrange, la fábula da mucha ventaja. De coste 4, como he dicho antes, Regente Lunar. Y una carta que no hemos nombrado, es la única que no hemos dicho todavía, que es el Carruaje de Zika. Obviamente sobrevive al paso del tiempo, una cartaza, y en este mazo no podía faltar. Ni de coña. Tenemos aparte, bueno, pues algunas malas, para aquí llevamos 5. 2 Armas de los Gigantes, las Tormentas, 2 Cubil de Osgo y por último una copia de Guarida de la Hidra. Por lo mismo, si conseguimos generar un montón de mana, transformamos en mucho y matamos con ella, así de simple. Vamos a probar el mazo, vamos a ver qué tal va, cuántas ganamos. Y por cierto, algo que no hacéis nada, de nada, suscríbete aquí arriba, ¿vale? Ok, vamos a verlo. ¿Veis lo que digo? Por ejemplo, me refería a esta mano. Esta mano no me puedo quedar, obviamente, me falta el verde. Y no es una mano que escale muy bien. Pasa lo mismo con esta mano. ¿Qué me está pasando últimamente con el verde, por favor? Mulligan. Y seguimos en las mismas, o sea que el verde no me lo da. Voy a quedarme la mano ya porque ya creo que más Mulligan me parece un poco excesivo. Pero me duele bastante esta mano, de hecho, ¿eh? El regente no me quita el Goldspan Dragon. Es que, por desgracia, es lo que tengo que quitarme, ¿no? Por ahora. La situación sapeada. Vamos, turno. Me parece hemos salido fatal, ¿eh? Madre mía. Vale, casa de brujo. Verde, tenemos verde por aquí, eso no está mal, lo jugaremos luego, si hace falta. Y bueno, depende también cómo haga falta, ¿ok? Aunque sí, siento que la mano tampoco está tan mal. No está tan mal, ¿ok? Creo que es mono más contra tu oponente, tiene mucho removal, todo se ha dicho. Así que vamos a tener problemillas con eso. Aunque sí, si conseguimos igual a los regentes y en general no nos mata, por ejemplo, creo que tenemos letal con ellos, así de simple. Vale, pego 3. Ese mazo creo que llevará incluso, depende de qué tierra juegue, ¿no? Pero si lleva tierras nevadas, ok, suba ahí. No es un mazo de metajuego, obviamente, ok. La clase de brujo no se suele jugar tanto, así que no creo que sea un mazo de metajuego. Vale, una carta en la mano. Tiene el mano a reventar de cartas, ¿eh? Se juega Ortho, ok, puede ser Ortho Midrange perfectamente. Oye, me lo voy a esperar, ¿no? Ortho Midrange. Mazo más feo prisa aquí. Pegamos de 9 en el turno y ojo que lo dejamos a 7, ¿eh? No, a 8, perdón. Ojo. Si el turno tenemos letal, bueno, el oponente seguramente tenga removal, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hemos ganado con Mulligan a 5? Vale, esta no se cuenta, creo. Esto es imposible, ¿ok? Esto es inaudito. Madre mía. Me parece increíble. Suscríbete, yo lo he dicho por eso. El mazo valía la pena, lo he dicho, suscríbete. Simple. La verdad, no sé cómo hemos ganado esta partida. Me parece una fumada increíble. Mulligan a 5 y el oponente no tenía nada. Bueno, hemos salido muy rápido, sí es cierto. Sobre todo, la suerte ha sido una suerte muy grande. Ha sido cuando se ha transformado el Buscatormentas. ¿Por qué? Le ha dado más 2/0 prisas jugando atrás por aquí, por si no lo veis. Que va bastante bien, la verdad. Juega Buscatormentas, se ha transformado, más 2/0 al regente y ha pegado un ostión de 9. Bueno, puede coincidir, ¿no?
Que como antes no tuviera nada en la mano y dije, oye, pues, bueno, dije, oye, fuera, no puedo hacer nada. Podía robar con el Reconer, pero sí es cierto que con 2 manás y bajaba tierra en ese turno, a lo mejor tampoco hacía nada. No se sabe. Pero bueno, al fin y al cabo, oye, me llega a 5 y me conformo. Una mano que, bueno, puede robar bien. No me gusta porque no tenemos nada en la mano, así que hace lo que tengamos que escalar, pero la mano no está nada mal. No me voy a quejar. Aparte con las Madlands podemos ir metiendo presión poco a poco. Está bien la mano. Me gusta. No voy a llorar, me quejo. O sea, no me quejo. Mira, Magda está bien. Magda está de puta madre, ¿verdad? De hecho me encanta. Sería Magda. Es un naco, ¿no? Agrego aquí verde. Y con el propio mana que me pone la Magda. Bueno, pues lo puedo saber, ¿por qué no? Muy bonito, me ha encantado la jugada, la verdad. Lo siguiente es Goldspan Dragon y ya... Bueno, no pasa nada, la verdad. Eso por ahí... Puedo pegar con la tierra, con la Madland. Cierto es, cierto es. Puedo pegar con la Madland, sobre todo con el cubil. Quiero que me ponga tokens, eso estaría guay. Voy a agregar aquí rojo, por ejemplo. Y... perfecto. Me da la mana bien. La verdad, gente, no, lo siento, no me creo que estemos liándosela con tierras, con manas, Ojo. Vale, no lo tengan tan igual, ¿no? Me parecía muy raro, la verdad. Bueno, que tenga remesa, perdón. Revivificar. Bueno, sacar de la vista últimamente un poco, pero tampoco es que ahora mismo me esté pareciendo la pollísima. Estoy pensando en qué hacer. Intentamos quedarnos con el Dengar enderezado, porque si en el turno seguramente vaya a jugar una ira o algo, ¿no? Como es normal. Así que a lo mejor el turno perfectamente podría ser tapear aquí y poner tesoro, no, tengo que dejarlo en el turno. O puedo bajar el Fable y pegar normal. También es verdad. Voy a dejar enderezado. Si no hace falta, no lo hago. Así, rojo. Y pego con todo. La verdad, poquito más. Si juega la ira, de hecho, tenemos un turno muy potente, Al siguiente. Única putada de esto, que si hubiéramos tenido Goldspan Dragon, creo que en turno 3 habría caído. Y ya... ¿Qué quieres que te diga? Con el negar en la mano habría sido letal, seguramente. Habría sido nada, un turno muy heavy. Oye, pues me mola el mazo, El mazo no está dando buenas manos, pero estamos arreglándola muy bien, Nos estamos arreglando muy bien. Catilda 1-1-1. Ese bicho me está dando mucho por saco últimamente. Sobre todo jugando mono red. Me ha aparecido un par de veces y yo he dicho, hostias. Para, por favor. Descarta la Madland. Hostias. Me mola, Me mola porque creo que justo aparte no está. Para jugar básicamente el negar si hace falta. Voy a intentarlo. A ver, sería... Tapeo aquí, pues rojo obviamente. Vale, y ahora tenemos que pagarlo bien. Sería... Vale, no paga bien, no pasa nada. Se ha portado bien en la arena por una vez en la vida. Sé que es raro, pero se ha portado bien. Ok, ganamos medita y... para adelante. Que tengamos de 10 y de a 3. Aún teniendo Catilda... Vale, esto es una roya, ¿no? Ojalá. No pasa nada. Ok, pues por su parte yo creo que va a haber una ira. Una ira perfectamente puede ser. Es que tampoco lo creo, no se está jugando mi oponente. Está jugando una especie de 4 colores. Rara, a lo mejor juega verde ahora, Estación galvánica. Estación galvánica into... Depende de lo que juega, Vale, vamos a interesar alguna por lo menos. Para no morir de queados. Y si tú no tenés letal. Asegurado letal, de hecho, Solamente queda una copia que al fin y al cabo no creo que me deque. Lleva aparte 2 infiernos de Monte Estrella. Si pilla uno ya me quito mucho del medio. Llevo 4 Goldspan Dragon, a ver, muy complicado. No hay casi nada. Casi nada. Y fuera.
Madre mía, gente, el mazo tira, el mazo furra de una manera flipante. La anterior partida y esta, yo creo que han sido malas manos las dos. Muy malas manos, también la quedado porque era un poquito mejor, ¿no? Pero la anterior era un puto desastre, lo digo en serio, era un puto desastre, ¿eh? Mulligan a 5 y hemos matado con ello. Me parece flipante, la verdad. Sí, sí que son unos pajaritos ahí. Están flipando con el mazo, están flipando igual que yo. Están flipando de lo lindo. Y por eso dije lo mismo que antes, ok, que te suscribieras. ¿Por qué? Porque es que estoy viendo que por fin el canal está retomando el rumbo que tenía hacia arriba, ascendente, así me gusta. Pero siempre tengo problemas con los suscriptores, la verdad, por lo mismo. Porque es que no consigo hacer que la gente muchas veces se suscriba, la verdad. Yo solo te digo eso, yo voy a traer muchos mazos al canal y si no quieres perdértelo, pues bueno, te recomiendo que te suscribas. Muchos mazos buenos, de hecho, como este. Mulligan, aunque las manos no acompañen nunca, yo creo que... Hostia. Uf, no me mola nada, ¿eh? Esto es otro Mulligan heavy. Y es que si no encontramos... Mira, la puedo jugar perfectamente porque la mano en late es una puta pasada, pero es que no creo que encontremos suficiente mana para rampearnos hasta aquí. Es que es lo que me parece flipante. Un poquito en Goldspan, ¿eh? Se puede hacer conservarse y me quito un Goldspan. Pero me sigue dejando un poco ahí. Sale el oponente primero, robamos primero. Me voy a jugar, gente. Me la voy a jugar. La verdad. Me hago por lo mismo. Yo creo que con un par de tierras más en general... Bueno, depende, ¿no? Pero yo creo que, oye, se puede. Rojo. 2 turnos. Y en los 2 turnos siguientes nos robamos tierra. Tenemos un gran problema. Así que ya vamos a ir robando tierra, por favor. Ok, contra los míos. Removal. Bien, contra tierra. No me gusta cómo tengo que prescindir de azul, pero era necesario. Así de simple. A ver, anuncio de boda. Vale, ya empieza a poner toquecitos, ¿no? Al fin y al cabo lo que hace es mato. Y eso, lo he dicho, con toquecitos, pero bueno, por lo menos nos roban el turno. Muy buen robo, no voy a decir que no. Si robamos tierra hoy lo jugamos perfecto. Más 1, más 0 ahí. Tengo de 3. Vamos bien. Me gusta por ahora. Si robamos tierra, ya digo que la mano ya se ha arreglado, ¿ok? Si robamos tierra, ya para mí la mano ya estaría arregladísima. Sería suficiente, la verdad. Bueno, un par de tokens de los oros. Más tierra. No me gusta mi oponente, tiene mucha ventaja de cartas y está robando tela. Fable sí está bien, el Fable. Le acabo de cagar, ¿no? Sí, le acabo de cagar, porque ya tienen prisa. La costumbre, gente, de pegar primero y luego jugar el bicho. Entendedme un poco, ¿no? Casi un fallo garrafal, porque podemos incluso haberle... Vale, LOL por ahí. Haberle dado prisa a esto y, bueno, pues conseguir el tesoro que nos hacía falta el juego. Ha sido un fallo muy heavy, no te voy a admitir. Pero bueno, no ha sido queriendo, la verdad. Hay que atrapar 2 cartas y robar cartas. Busca tormentas. Y hostias, es que el Goldspan no quiero descartarlo, tío. Va a ser un busca tormentas. Yo creo que la mano ya está arreglada, ¿eh? La mano ya está bastante bien, bastante como debería estar. Los siguientes no tienen alcance, ¿no? O sea que puedo incluso intentar pasar por los lados. Depende un montón, ¿no? Pero puedo intentar pasar por los lados. Puedo jugar al regente y darle prisa y pegar. Que es verdad, ¿eh? Uf, me duele un montón de encantamiento a este, tío. Me duele entera. Voy a hacerlo así por varios motivos. Porque si el regente muere hará un daño y el daño irá al LOL, ¿ok? Bueno, es verdad, depende de lo que salte primero. Creo que salta primero nuestro... Oh, no, claro, no se muere, claro, por eso salta así. Por lo mismo, por eso lo digo. Creo que saltaba primero nuestro regente lunar, por lo que primero hacíamos el daño y luego ponían contadores. En el LOL, cuando morían los bichos, claro. A ver... Una ira puede que... No lo sé. Que no tengo idea, la verdad. Está con todo, sí, una ira. Una ira vamos de aquí. De cajón viene una ira, de cajón. No digo en serio. Voy con token. Y pues lo dicho, yo creo que va a tirar un sangre de la nieve. Sangre de la nieve, ¿no? Creo que era un... Ah, no creo bien cómo se llama. Pero bueno, que la tire ya anda. Es que vamos, es...
Hostia, me ha chocado. Vale. Peor, se van a vidas. No está tan mal, ¿no? Porque al final acabamos muertos con un bicho suyo. Voy a hacer daño al LOL. Porque voy a pegar con el Goldstone. Sí, me hace un montón de daño, me hace un montón de cositas. Eso está bien. Perfecto, ataca con todo al propio LOL. Y da un buen tesorito. También turnos heavy. Si hubiera alguna Marlan verde, por ejemplo, podemos tener un turno muy heavy sin de turno. Imagina, por ejemplo, eso, poner copia del Goldspan Dragon y, bueno, pues liarla así parda. De hecho, lo que estoy pensando es poner copia del carruaje de Zika. Tenemos los bichos, no pasa nada. Ya no hay copia que valga. Ya no hay nada que valga. Así que bueno. Ponemos el carruaje, me duele porque seguramente, bueno, pues no creo que vaya a servir, ¿no? Si tiene alguna otra ira, como ese mazo que tiene esta repleta de iras. Tiene masacre en Chocani, tiene sangre en la nieve, tiene el Farewell, tiene de todo. Tiene de todo, sangre en la nieve, mira, toma ya. Que dura un montón. Y a ver qué devuelve. Vale, casi de onda, Gana vida. Es un pairing heavy, un pairing muy heavy. Extinción de Jaguar, bueno. A ver, voy a la tierra. Azul. Doy turno y estamos... A ver, ¿qué robamos? Las de noche, eso está bien. Depende para qué. Si tenemos suerte, pillamos al oponente. Sin maná. Esto ya... No es sin maná, ¿no? Pero bueno. ¿No que pega de todo? Tiene no es que la mejor mano que... Bueno, mejor mano entre comillas, se ha arreglado con el tiempo. Pero es cierto que no era tan ramper, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero tiene cojones como una mano que ha ido muy bien. Ha ido peor que las otras, ¿eh? La otra ya hemos ganado. Vale, sacrifica ahí como antes, ok. Pero con la mano, de hecho. Hay gente, algo que nos pueda salvar, algo que nos pueda salvar. Yo tiraría más... Porque no sé. No sé, está muy bien, ¿eh? Hostia puta, tío. No sé, está muy bien, de hecho, ¿eh? Tiene que tirar ira para librarse de él. Si no es que no se libra de él. Tenemos un tronchaco increíble. Y... Mira, estoy pensando si pegar o no. Con el carruaje. Creo que vale la pena. Poner algún token, ¿no? Me tenga que tradear, tenga que hacer cositas del estilo, pero bueno. Vale, me vale mucho la pena poner otro token, de hecho. Me ayuda a bloquear, me ayuda a todo. Ay, no creo que el cargo de Zika quede vivo, por lo que si no turno nuestro Bring and Seven no creo que muera. Bueno, depende, ¿no? Pero como no le sigue con la calle, poco. Vale. Contamos con un oponente que solamente tiene 3 cartas en mano. Vale, creo que me mata. No, me mata. No he contado con eso, lo siento. No he contado con eso, pero bueno, la partida también estaba mal. Si transforma las Marlan, por ejemplo, me pega y me mata. Así es simple. Si me puede hacer gilipolleces como esta, no me mata. Pero le sigue sonando mana. Venga. Creo que el oponente entra en razón y transforma las Marlan y me pega. No, pues no sabe, el oponente no sabe lo que es pegar. Creo, ¿eh? Creo que no sabe lo que es ganar la partida, básicamente. Hay contra todavía, ¿no? Le puede quedar mana todavía, perfectamente. Vale, pierdo 2 vidas, ¿no? Va 14. Y obviamente creo que no sabe lo que es pegar. Por 4 de forma 1 no es que no le da el maná. Es que de hecho se ha tapeado completamente pudiendo haber ganado la partida. Me parece, qué sé, flipante. El Fable está muy bien. Sí, señor, no voy a decir que no. Pongo un 2-2, esto es mi turno, podéis descartar. Y que mi oponente siga así, que no se dé cuenta, por favor, de las tierras. Las tierras no existen. No existen, ¿ok? No existen. Vale. Vaya por Dios, pues sí existen. Está fea una. Eso es el pago de la arena. No pasa nada, yo soy mi oponente, no lo he hecho queriendo.
Calma, porque sé que mi oponente no lo ha hecho queriendo. El pago ese, que ha sido horrendo, sé que no lo ha hecho queriendo. Aquí sería, por ejemplo, pienso hacer incluso doble block, que se, bueno, básicamente tradear aquí los bichos, ¿no? Y se mueve el suyo, punto. Pero tengo que bloquear aquí. El dedo como tal me está poniendo bastante. Me voy a quedar con un 7-7. Que no está mal, ¿no? Pero prefiero eso, tener más mesa, obviamente. Sobre todo porque el siguiente turno Valnota va a hacer cositas. Creo que me muero, ¿no? Ah, sí, con Nacho Caña, es cierto. Pues nada, me muero y punto, de verdad. Tampoco, la partida tampoco... No es tampoco, no salió bien, salimos muy bien. Pero no se desarrolló... De hecho fue al revés, creo que salimos muy mal. Y se desarrolló como debía, me cago en la garganta. Se desarrolló como debía la partida, Romano Tierra estaba bien, pero no tenemos esos rampers del principio, ¿ok? Obviamente creo que la había diferencia entre hacer Centinelas Asperas into Magda y de ahí turno 3 Goldspan Dragon. Que es una burrada, flipante, ¿ok? Imaginad eso por un momento, turno 3 Goldspan Dragon, turno del oponente, tapeado. Y tú ahí, bueno, pues de lo lindo, ¿no? Tú ahí empiezas a pegar con Goldspan Dragon, pones tesoro, que si tal, que si Core tiene Negar en la mano, pues puede incluso contrastar cualquier tipo de removal que puedan tirarle al Goldspan Dragon, ¿no? Y a partir de la partida yo creo que el oponente no puede hacer nada. El oponente ya se queda sin nada. Por lo mismo. Me ha sido una manda la que ha pasado al principio. Me ha sido una manda porque puede transformarla y pegar con ella. Es que es muy heavy. ¿Qué pasa? Se mata con las manos, tío. Hay que darme tampoco que sea... Bueno, no. Tengo que verlo. Es que si robamos bicho está bien, pero si no robamos bicho no está mal. Sale el primero, por lo que robamos primero. Tengo más posibilidades de robarlo. Voy a quedarme en la mano, venga, vale. Vale. El mejor puto robo que podemos robar, hemos robado. Genial. Ya está. Me callo. Perfecto. Wow. Solo tengo que decir wow. La verdad, flipante. Vamos a la tierra, mala. Sí, acabamos de dejar la tierra que no era. Me acabo de dar cuenta, gente. Vamos a dejar la tierra que no era, pero bueno. Un poquito manazas de mi parte, ¿eh? La verdad. Vale. Tengo bastante manazas de mi parte. Ok. Damos turno. Por lo mismo, Soda Mana sí que es cierto, pero prefiero que me empezar con el negar por si acaso cualquier cosa que pueda pasar. Tengo el negar ahí. Y si no hace nada al final del turno, pues me lo cargo. Vale, por ejemplo, eso es un negar que te cagas. Así de simple. Tapeamos ahí, estamos... sobre todo que pagarlo ahí, con el maná que dio yo. Perfecto, no se mal. Sería... Vengan 7 y tapeando normal me puedo cargar incluso al raíz espiral este. Uf. Pongo un 4-4. Ahí está. Perfecto. Y esté bien o mal hecho, creo que voy a dificultarle el paso a mi oponente. Ok, voy a cargarme el raíz espiral. Voy a cargarme lo de antes. Al final cualquier forma de rampeo del oponente, siempre, como sabéis, cargársela y punto. Y solo espero que haya servido para algo. Que el oponente no tenga nada ahí super heavy que pueda hacernos más daño. Espero que haya servido para algo. Otro raíz espiral, vale, eso no me importa mucho, no por ahora. Mira, tengo incluso removal, perfecto. Y bajo tierra. Concede. Vale, es que lo he dicho. Es un buen mazo, en serio. Es un buen mazo. Pero subí el vídeo con un buen título, una buena miniatura, que veáis que, bueno, pues que no es clickbait, que mazo que subo, mazo que acaba valiendo la pena. Y bastante, de hecho, vaya pedazo de mazo, tío, vaya pedazo de mazo. Creo que vamos con alguna partida más, por lo mismo, estoy viendo, tengo aquí 25 minutos de vídeo por ahora, me parece poquito, no entre comillas, me parece más o menos poquito. Y creo que vale la pena alguna partida más. Vamos a jugar una partida más, a ver qué tal. A ver qué te sale, a ver cómo quiere desenvolverse la partida. Pero creo que lo vale la partida, ese mazo. Pero ahora creo que vamos 4-1, probamos, ¿no? 3-1, creo que vamos. 3-4-1, si la primera partida ganamos, segunda partida ganamos. Tercera partida, vale, que fue la que se desarrolló bien, pero salimos mal. La perdimos y esta la hemos ganado 3-1, vale, tenemos 3-1. Vamos a por el 4-1 a ver qué tal. A ver si podemos marcarnos un buen evento, entre comillas, ¿no? Un buen evento de estándar, ¿no? Como quien diría. Y esta no me la quedo, vale, esta no está bien. No, está guay, está guay. Salimos primeros, tenemos mucho tiempo de nuestra parte, mucho tiempo.
y damos turno. Sigue turno Magda. Into removal enderezado ante cualquier cosita de mis centímetros ásperas. No le voy a tirar el removal ahí porque creo que no vale la pena. No vale tanto la pena. Pero oye, podría ser una opción. Esto nuevamente. Por lo menos por ahora, no voy a tirar nada ahí. Bueno, mejor sí. Tapeo, agrego rojo. Y creo que sí le va a caer al oponente, ¿eh? Me toca centinela. Creo que no me voy a gastarlo ahí. Pero es que creo que hace falta. No. Sigo pensando lo mismo, que no hace falta, la verdad. Sello de Kami, vale. Pégale uno. Fable. De turno, porque nos quedamos enderezados por lo mismo, tengo fuego también en la mano. Donde cualquier más o menos amenaza, pues me lo cargo y punto. Si hay turno, de hecho, lo que voy a hacer es descartar las 2 tierras de la mano. Me parece que, bueno, podemos robar muy bien. Si vamos a ponerlo tierra Goldspan, cualquier cosita del estilo, ya estaría todo servido. Vale, daño a mí. Es una especie de milagro, ¿no? Y profetiza. Vale. Bueno. Ok. Un mazo muy raro. Vale. Descarto. Robo 2. Puf. Goldspan Dragon. La única putada no, vale, podemos hacer Goldspan Dragon. Goldspan Dragon into esto enderezado. Buah, genial, ¿eh? Genial, lo veo. Rojo. Tiene fe de robar tierra, la verdad, no voy a decir que no. Tiene esa fe de robar tierra, pero no. Pegamos. Ahora comienzo por haber descartado incluso la distribución de Jaguar. Jaguari, ¿no? Jaguar, ok. Vale. Pero lo mismo, yo creo que incluso podría ser útil en la partida. Así que, oye, he dicho, creo que no voy a descartar, así de simple. Vale. Se juega bicho, pone control encima. Tiene ahora mismo 3 manás, 4 manás. Si juegan con justo, si juega por ejemplo, creo que es un bicho que es un rayo, ¿no? Algo se llama así. Mira, perfecto, nada de mí. Perfecto, creo que lo contrarrestamos. Sea lo que sea, el tiempo que sacamos es muy heavy. Sobre todo de esta forma. Y aparte, no sé lo que hacía, lo digo en serio. Vale, concede y punto. Fuera. Pues había mazo, tío. La pedazo de mazo, digo en serio, ¿eh? Me parece un mazo digno de admirar, por lo mismo. Yo creo que en esta temporada mítico no llego porque he empezado desde bronce y ya no es por nada, por tiempo no llego. Creo que por tiempo no llego, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. Sin embargo, para la temporada siguiente yo creo que el mítico voy de cabeza. De cabeza, digo en serio. ¿Por qué? Porque ya estamos por platino, más o menos, casi platino ya. Solamente subo a diamante en esta... Intentar subir a diamante en esta temporada. Y me va a dejar solamente a platino. O sea, depende, ¿no? Platino algo. Pues sí, creo que podría tirar al mítico. Si no es esta la siguiente, tirar al mítico. Y bueno, pues aquí el vídeo. Como he dicho antes, suscribiros porque me hacéis un gran favor a mí, al fin y al cabo. Me ayudáis a crecer, me ayudáis a crear comunidad. Y aparte, no os perdéis mazos tan buenos como pueden ser este, que son muy heavy. Y que obviamente, si lo notifica YouTube, bueno, pues no te los pierdes. Estás suscrito, claro. Dicho esto, no tengo mucho más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.